Primeramente, Colosas, la ciudad de Colosas era una ciudad pequeña que se encontraba en Asia Menor. Cerca de esta ciudad se encontraba la ciudad de Minneapolis y de la Odisea. Sí, un punto importante aquí, cuando nos transportamos a Apocalipsis, las cartas que Jesús escribió a las iglesias, la Odisea no tenía su propia cisterna de agua, no tenía de dónde sacar agua, entonces vivían en un lugar alto. Jesús le reclama a la iglesia de la Odisea acerca de su tibieza espiritual. Jesús relaciona a la iglesia de la Odisea con el contexto de su ciudad. Entonces, la Odisea, cerca de la Odisea estaba Colosas y estaba Minneapolis. Y en Minneapolis había una temperatura del agua y en Colosas había otra temperatura de agua. En una ciudad era fría y en otra ciudad era caliente las aguas. Entonces, cuando la Odisea jalaba aguas de Colosas y jalaba agua de Minneapolis, pues cuando llegaban a la ciudad de la Odisea ya no llegaba ni fría y no llegaba ni caliente, sino que llegaba tibia. Entonces Jesús representa a la iglesia de la Odisea como su ciudad, una ciudad tibia, porque así es como llegaban las aguas. Entonces ese es un punto importante y un dato curioso que logré rescatar de aquí. Ahora sí vamos a pasar al libro. Ahí dice que fue escrito en Roma desde una prisión. Fue escrito por Pablo cuando estaba en prisión en Roma entre los años 60 y 64 después de Cristo. Primero, Pablo no conocía a los colosenses y él no había fundado la iglesia tampoco, sino que fue un colaborador de él que se llamaba Epafras. Epafras era un colaborador de Pablo, que él fue era un ciudadano de Colosas. Entonces él fundó la iglesia, pero la fundó porque los colosenses, la ciudad de Colosas era una ciudad pequeña que está de paso, y a la ciudad de Colosas llegaban varios extranjeros. Entre ellos dice que llegaban judíos del este y griegos del oeste. Entonces a los colosenses les encantaba escuchar las filosofías espirituales y místicas de esos extranjeros, y debido a eso, a que les gustaba mucho escuchar esas filosofías, hicieron una revoltura de todas las religiones y de todas las creencias que escuchaban, y se volvió una capirotada, y de esa revoltura que hicieron surgió el dualismo. El dualismo prácticamente se basa y se centra en que creen en Dios y creen en el diablo, pues creen en el bien y en el mal, pero se basa en que Dios, siendo alguien tan perfecto, no pudo crear una atmósfera maligna. Entonces, en lo que ellos se centran es que creó unos espíritus. Dicen que Dios no pudo crear esa atmósfera maligna porque el más mínimo contacto con esa atmósfera se iba a manchar su perfección. Entonces dicen que Dios creó unos espíritus, y esos espíritus se mancharon con la atmósfera maligna y se apartaron de la presencia de Dios y crearon esta atmósfera maligna que conocemos como el mal. Entonces desde ese día ellos creen que desde ahí existe el bien y el mal, debido a que unos espíritus se apartaron y crearon la atmósfera maligna. Entonces ahora sí, pasando al libro de Colosenses, al principio dice que pues Pablo no conocía a los colosenses, y Epafras, un colosense pues ahí había nacido en Colosas, era residente ahí, miró lo que su pueblo estaba pasando y se vio obligado a fundar esta iglesia porque este varón, Epafras, pues sabía de la doctrina de Pablo y se vio obligado a fundar esta iglesia. Entonces, cuando Pablo estaba prisionero en Roma, va Epafras a Roma a visitar a Pablo y le cuenta que había fundado una iglesia y que los colosenses estaban muy bien, pero que también tenían varios problemas que los tentaban. Uno de ellos era darle la espalda a Jesús, porque adoraban a otros dioses. Ahorita vamos a ver por qué era que eran tentados. Ahora sí ya va a empezar el libro. El libro empieza con una oración y con un poema de Pablo. Primero empieza la oración dándole gracias a su colaborador por formar esa iglesia, y le pide sabiduría para los colosenses. Pablo está orando por sabiduría para los colosenses, y después el poema estaba conformado por varios libros de la Biblia. Entre ellos está Génesis, Salmos, Éxodo y Proverbios.
Pon la otra, por favor. Nos pasamos después de ahí, pasaron muchas cosas más, pero donde nos vamos a centrar es en el sufrimiento que pasó el apóstol Pablo. Dice que Pablo fue castigado y encarcelado por anunciar al mundo griego y al mundo romano que Jesús es el Señor y el Rey resucitado. Entonces dice que su sufrimiento no era una derrota, sino una manera de participar en el mismo sufrimiento de Jesús. Entonces era realizado como un acto de amor, sino Pablo no lo veía como un sufrimiento, sino como un acto de amor que hacía hacia Jesús. Sé que sus dificultades eran causa de gozo. Ahora sí nos vamos a centrar más en lo que Pablo quería profundizar en la carta a los Colosenses. El mensaje que Pablo quiere dar a entender en esta carta es que Jesús es suficiente, porque vemos que los colosenses adoraban a otros dioses y se dejaban guiar por ellos mismos. Creían que tenían que hacer más cosas por librarse de ellos mismos de la maldad y no conocían completamente lo que era Jesús. Entonces dice Pablo que quiere profundizar que Jesús era suficiente para los colosenses y también para nosotros. Colosenses es un mini curso de ética dirigido a cada una de las áreas de la vida cristiana. El tema que abarca esta carta es la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo para suplir nuestras necesidades en cada área de nuestra vida. Un versículo que citó Pablo se encuentra en Colosenses 1:16, que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sea tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces Pablo cita este versículo englobando todo, dando a entender a los colosenses que Jesús era suficiente, que por Él fueron creadas todas las cosas y todo fue creado para Él. Entonces les da a entender que Jesús es suficiente para sus vidas también. La presión de los colosenses era que adoraban a varios dioses, entre ellos los dioses que era Hermes, el dios del dinero, Afrodita, dios del sexo, y Apolo, dios de la música. Entonces los colosenses sabían adorar porque adoraban a esos dioses, pero cuando entró Jesús a sus vidas no lo tomaron como el único, sino lo tomaron como una deidad más. Entonces dice, aceptaron a Jesús como otra deidad, lo cual adorando a los otros dioses y preocupándose por cumplir la ley de la Torá, se pusieron bajo presión. Entonces los colosenses adoraban a esos dioses, pero como Jesús entró a su vida, no lo tomaron como el único, sino lo tomaron como otra deidad a la cual adorar. Entonces este era otro tema que Pablo profundizó con ellos, porque a pesar de que adoraban, también querían cumplir la ley de la Torá. Entonces entre la ley esa se encontraba también la circuncisión, y este es un tema que se mira igualmente en Gálatas, el tema de la circuncisión, que es un pleito que tenía Pablo con Pedro desde el libro de Hechos, que Pedro decía unas cosas y sus hechos comprobaban otras cosas. Entonces Pablo fue cuando reprende a Pedro por eso. Y los colosenses creían que todavía era necesario la circuncisión, y es cuando Pablo les dice que ya no es necesario que se circunciden porque Jesús había venido a morir por nosotros para darnos vida. Entonces ese es otro tema que profundiza Pablo, el tema de la circuncisión y el tema de la Torá, para darles a entender que ya no era necesario practicar la circuncisión porque Jesús ya había venido por nosotros a darnos vida, que fue el mensaje de la cruz de Cristo resucitado. Ya para finalizar, como termina este libro, es cuando el Señor es el Rey de nuestro hogar, es cuando entra a nuestro hogar, y los colosenses tenían esclavos, y dice que cuando Jesús entraba a nuestras vidas, que los esclavos ya no teníamos que verlos como menores, pues como menores a nosotros, sino que teníamos que verlos como unos trabajadores dignos. Entonces ya los esclavos también se tenían que sentir diferente, porque ya no trabajaban para nosotros, sino que servían a nosotros por amor a Jesús también, que lo hacían con amor, que ya no lo hacían con esa esclavitud que llevaban dentro. Entonces, como se despide Pablo en este mensaje, no es una salutación como normalmente la vemos en otras epístolas, sino se despide porque la carta fue llevada por Tíquico a Colosas. Ya cuando Pablo terminó de escribir esta carta,
Tíquico fue el encargado de llevar la carta a la ciudad de Colosas. Entonces entre ellos se encontraba Onésimo, que era esclavo de Filemón. Y Onésimo se escapó de Filemón. Entonces esa era una condenación que se pagaba con cárcel. Y como Onésimo se había escapado pues de Filemón, de su amo, entonces Pablo les manda a decir en la carta que ya no tomaran a Onésimo como un esclavo, como un rehén, pues. Que no lo tomaran así, sino que lo tomaron como un hermano más y que lo integraran a su iglesia. Ese es el mensaje que Pablo quiere profundizar en esta carta, el tema de la suficiencia de Dios, de la esclavitud y el tema del hogar. Eso es prácticamente lo que trata este libro de Colosenses. Pues es todo. Muchas gracias.